Audio Jungle. Audio Jungle. Allá en Campos de Corrientes, frente a un arisco rodeo, Bueno, le damos la bienvenida a nuestra presentación en la que vamos a hablar del alimento yerba mate, que es componente de infusiones tan tradicionales como el mate y el mate cocido. En este sentido, la ley 26.871, que fue sancionada el 3 de julio de 2013, declaró al mate como infusión nacional, disponiendo la promoción y difusión de sus tradiciones en eventos y actividades culturales, sociales o deportivas de carácter oficial. Cabe aclarar que según el Código Alimentario Argentino, una infusión es una bebida agradable o medicinal que se prepara hirviendo o echando en agua muy caliente alguna sustancia vegetal como hojas, flores, frutos o cortezas de ciertas plantas y dejándola unos minutos de reposo. Ahora bien, esta infusión a base de yerba mate no es consumida solo en Argentina, sino que es tradicional de otros países de América del Sur e inclusive se consume en muchas otras partes del mundo. Y remontándonos un poquito a sus orígenes, los indígenas tuvieron una gran importancia por transmitir al colonizador el uso del mate. De hecho, la constatación más remota que se tiene sobre el uso de la yerba mate refiere a los quichuas, pueblo aborigen del Perú precolombino, en Ancón, próximo a Lima, y ya desde aquel entonces fue de fundamental importancia en los hábitos alimenticios de las tribus sudamericanas. Sin embargo, a diferencia de la actualidad, en ese momento no era torrada, sino masticada. Y hay evidencias de que fue Santo Tomé el primero en enseñar a los indios guaraníes a preparar la yerba mate como infusión. Luego, a la llegada de cada vez más españoles, estos se encontraron con un uso del mate sumamente ya arraigado a las costumbres indígenas. En este sentido, los jesuitas la llamaban la yerba del diablo y buscaron convencer a los indígenas para que abandonaran el uso de la yerba mate, argumentando que era un vicio por sus supuestas propiedades afrodisíacas. Pero bueno, viendo lo inútil de sus esfuerzos por modificar esta costumbre indígena, los misioneros incorporaron el mate a sus hábitos alimenticios y bueno, de esta manera pudieron percibir el valor nutritivo y la importancia comercial de la yerba mate. Digamos que algo así como que si no podés con tu enemigo, únete. Desde entonces, generación tras generación, se ha hecho un consumo de esta tradición. Bueno, para responder a esta pregunta, nos vamos a remitir al Código Alimentar Argentino, que en su capítulo 15, que corresponde a los productos estimulantes o fruitivos, en el artículo 1193, establece la denominación de la yerba mate o simplemente yerba, definiéndola como el producto formado por las hojas desecadas, ligeramente tostadas y desmenuzadas, de ilex paraguarenses Sainte y Laire exclusivamente, y que pode estar mezclada ou não com algum fragmento de ramas secas jóvenes, pecíolos e pedúnculos florales. El árbol de yerba mate es parte de una extensa familia de especies con más de 600 variedades, pero como ya mencionamos, según el Código Alimentario Argentino, la Ilex paraguariensis es la única variedad que puede ser usada para la producción de yerba. En este sentido, ahondando un poquito en su taxonomía, al tratarse de un vegetal, obviamente pertenece al reino Plantae, dentro de él a la división Magnoliophyta,
dentro de ella a la clase Magnoliopsida, dentro de ella al orden Aquifoliales, dentro de él a la familia Aquifoliaceae, dentro de ella al género Ilex exclusivamente, como ya mencionamos, y dentro de él a la especie arbórea neotropical de América del Sur. De hecho, el árbol de yerba mate es originario de la selva paranaense, que se extiende entre Argentina, Brasil y Paraguay. El árbol en sí, en su estado natural, puede alcanzar aproximadamente entre los 10 y los 30 metros de altura, pero para la cosecha se mantiene por debajo de los 2 metros. Con respecto a las hojas de este árbol, son perennes, son gruesas, son de color verde oscuro y además en la planta crecen pequeñas flores blanquecinas y pequeñas bolitas rojas que son el fruto de la yerba mate. Bueno, el Código Alimentario, entonces, en su capítulo 1, define al alimento como toda sustancia o mezcla de sustancias naturales o elaboradas que ingeridas por el hombre aporten a su organismo los materiales y la energía necesarios para el desarrollo de sus procesos biológicos, incluyendo además las que se ingeren por hábito, costumbres o como coadjuvantes, tengan o no un valor nutritivo. Y define también a los ingredientes como toda sustancia, incluidos los aditivos alimentarios, que se empleen en la fabricación o en la preparación de un alimento y esté presente en el producto final en su forma original o modificada. Entonces, en base a eso, a estos lineamientos, podemos concluir entonces que la yerba mate es todo un alimento, ya que está compuesta naturalmente por casi todos los nutrientes que el cuerpo necesita, como proteínas, hidratos de carbono, vitaminas esenciales, principalmente las del grupo B, y minerales, pero no contiene lípidos. Bueno, al consumirla, actúa como un antioxidante y desintoxicante. Regula el colesterol, mejora la digestión y el tránsito intestinal. También es un poderoso estimulante y produce un efecto energizante que es superior al café y al té, gracias a su contenido de cafeína y a forma de consumo. Como siempre, vamos a remitirnos al Código Alimentar Argentino, que en su capítulo 15, en el artículo 1194, nos define los tipos de yerba mate que tenemos. La primera sería la yerba mate canchada. Luego vendría la yerba mate elaborada, dentro de la cual puede ser la yerba mate elaborada con palo o la yerba mate elaborada sin palo, despalada o despalillada. A su vez, dentro de la primera podemos encontrar la yerba mate elaborada con palo, con bajo contenido de polvo, y la yerba mate elaborada con palo para tereré. Otro tipo de yerba sería la tostada, y la última clasificación corresponde a la yerba soluble, mate instantáneo, extracto de mate en polvo o entonces concentrado de mate. Bueno, en este caso se trata de una yerba sapecada, secada y groseramente triturada, como bien podemos observar en la imagen. Bueno, en este caso es la yerba canchada, que ha sido sometida a proceso de zarandeo, trituración y molienda para transformarse, como podemos observar en la imagen, en yerba mate elaborada con palo o en yerba mate elaborada sin palo, también llamada despalada o despalillada. La yerba mate elaborada con palo es la yerba que contiene no menos del 65% de hojas desecadas, rotas o pulverizadas y no más
del 35% de palo grosera y finamente triturado, astillas y fibras del mismo. Con el fin de determinar la cantidad total de palo, se utilizan los tamices de abertura de 1 por 20 milímetros y número 40, es decir, de 0,420 milímetros de abertura de malla, de acuerdo a la norma IRAM 20154 y el método de yerba mate, determinación del contenido de fibra cruda, de acuerdo a la norma IRAM 20511. Con respecto a la fracción retenida sobre el tamiz, será considerada palo y no deberá ser inferior al 12,5% en peso de la muestra analizada, con una alícuota de la fracción retenida en el tamiz número 40 proveniente de sucesivos cuarteos. Se procederá a extraer con pinzas las astillas y cáscaras de palo presentes, con lo que se cuantificará la cantidad de palo en dicha fracción. A la fracción que atraviesa la malla número 40 se procederá a determinar fibra cruda, de acuerdo a la norma IRAM 20511, con lo que se cuantificará la cantidad de palo presente en dicha fracción, según el método yerba mate, determinación del contenido de palo, de acuerdo con la norma IRAM 20514. Y la sumatoria ponderada de los tres porcentajes conformará el porcentaje total de palo de la muestra analizada como gramo por 100 gramos de muestra en base húmeda. Y el 100% de la muestra analizada deberá pasar por un tamiz cuya abertura sea de 5 por 70 milímetros. Ahora, como ya mencionamos, dentro de la yerba con palo encontramos a la que tiene bajo contenido de polvo, que es aquella en la que la fracción que pasa por el tamiz número 40 no supera el 10%, y por otro lado, la yerba para tereré, que es aquella en la que la fracción que pasa por el tamiz número 40 no supera el 10% y que en la fracción de hoja se encuentra un porcentaje mayor al 20% retenido en un tamiz número 10, es decir, de 2 milímetros de abertura de malla. Por otro lado, la yerba despalillada es la yerba que contiene no menos del 90% de hojas desecadas, rotas o pulverizadas y no más del 10% de palo grosero finamente triturado, astillas y fibras del mismo. En este caso también, con el fin de determinar la cantidad total de palo y siguiendo las mismas normas IRAM, se utiliza los tamices número 40 y el método yerba mate, determinación del contenido de fibra cruda. La fracción retenida sobre el tamiz de 1 por 20 milímetros será considerada palo y no deberá ser superior al 5%, con una alícuota de fracción retenida en el tamiz número 40 proveniente de sucesivos cuarteos. Se procederá a extraer con pinzas las astillas y cáscaras de palo presentes, con lo que se cuantificará la cantidad de palo de dicha fracción. A la fracción que atraviesa la malla número 40 se procederá a determinar fibra cruda, con lo que se cuantificará la cantidad de palo presente en dicha fracción, según el método yerba mate, determinación del contenido de palo. Y la sumatoria ponderada de los tres porcentajes conformará el porcentaje total de palo de la muestra analizada como gramo por 100 gramos de muestra en base húmeda. Y el 100% de la muestra analizada deberá pasar por un tamiz cuyas aberturas en este caso son de 5 por 70 milímetros. Sería la yerba mate elaborada, que es sometida posteriormente a un proceso de tostación. Bueno, en este caso es el producto en polvo resultante de la deshidratación de los extractos acuosos obtenidos exclusivamente de la yerba mate. Con respecto al proceso de elaboración, se describen diferentes etapas. Comenzamos con el yerbal. Las mudas son trasplantadas en tierra roja rica en hierro, con trazados en curvas nivel, nutrientes orgánicas
y cubierta verde natural, libres de agroquímicos. Bueno, pasamos con la etapa 2, que sería la cosecha. Bueno, la cosecha consiste en el cuidadoso corte de las ramas cargadas de hojas, procurando el rápido transporte a nuestras plantas de secado para evitar el marchitamiento de las mismas. Bueno, pasando al tercero, que sería el transporte, las ponchadas se cierran con nudos formando los raidos, que son pesados y colocados sobre el transporte que lo lleva al secadero. Pasamos a la cuarta etapa, que es la playa de hojas verdes, en donde la materia prima propia y de miles de colonos de la zona es ventilada y aireada hasta el momento de ser volcada en la planchada, dando inicio al proceso entonces de elaboración propiamente dicho. Bueno, a partir de ahí pasamos al sapicado. Consiste en un rápido pasaje de las hojas por una llama viva de fuego que va a romper las cutículas de las que están recubiertas, perdiendo ahí el 20% del peso por deshidratación, facilitando así el posterior secado. Pasamos entonces inmediatamente al secado, en donde las hojas son trasladadas a un sistema de cinta donde son sometidas a una corriente de aire indirecto de temperatura moderada, evitando la destrucción de sus propiedades, reduciéndose a 1/3 de su peso. Este proceso tiene una duración aproximada de 8 horas. Bueno, logo después se pasa al canchado. ¿Qué pasa ahí? El triturado grueso que condiciona el proceso para ser cargado en bolsas de fibra natural, rotulado con fecha de ingreso e indicación de origen de la materia prima. Luego tenemos el estacionamiento natural, que es un aspecto esencial para la obtención de una excelente calidad. Debido a esto, contamos con grandes depósitos especialmente preparados, con piso aislado, paredes con ventilación y techos seguros que protegen a la materia prima durante su proceso de estacionamiento con una duración de 12 meses. Luego tenemos el moliendo. Tanto la hoja como el palillo y demás componentes son separados en zarandas especiales que se clasifican y muelen. Bueno, y ahí pasamos a la última etapa, que sería el envasado, que son con equipos automáticos que se produce el envasado, luego del cual se realiza otro muestreo que es analizado en laboratorio antes de este entrar en la cadena del comercio. El Código Alimentario Argentino, en su capítulo 15, en el artículo 1195, establece ciertas condiciones que se deben cumplir durante y luego del proceso de elaboración para la yerba mate elaborada que se tenga en depósito, exhiba o expenda. Estas características son humedad máxima de 9,5%, lo cual ya es bastante, porque hay microorganismos que pueden reproducirse en esas condiciones. Cenizas totales máximo 9% sobre el producto seco. Cenizas insolubles en ácido clorhídrico al 10% peso en volumen, máximo 1,5%. Cafeína mínimo 0,6% sobre el producto seco. Extracto acuoso mínimo 25% sobre el producto seco. Sustancias vegetales extrañas máximo 1%. Semillas de yerba mate máximo 1%. Y no deberá estar ardida, alterada o agotada. Para el caso de la yerba mate soluble, el Código Alimentario Argentino, en su capítulo 15, en el artículo 1195 bis, establece otras condiciones, que son humedad máxima 7,5%, cenizas totales máximo 9%, nitrógeno total máximo 3%, hidratos de carbonos totales entre 18 y 24%, bases purínicas totales mínimo 2,5%,
alcalinidad de las cenizas entre 25 y 30%, pH de una solución al 2% peso en volumen en agua destilada entre 5 y 6. Además, se presentará como polvo liviano de grano uniforme y los envases garantizarán la hermeticidad suficiente para asegurar su preservación e impedir su hidratación. Se prohíbe, por supuesto, el agregado de hidratos de carbono y aromatizantes artificiales. ¿La yerba mate es la misma en todos los países en los que se consume? Y por supuesto que no, ya que hay diferencias en el palo, en el polvo, en la humedad. Bueno, con respecto al palo, ya vimos que en Argentina la yerba puede contener palos o no. Y en caso de contenerlo, no puede superar el 35%. Ya en Brasil, con una fuerte cultura portuguesa, segundo la cual todas las verduras y cultivos de hojas se les quita el palo y el tacho por la acidez que eso le genera. Y ninguna yerba allá contiene palo. Con respecto al polvo, en Argentina y Paraguay ya está especificado por ley que la cantidad máxima del polvo que puede ser hasta de un 20%. En cambio, en Brasil no. Y por eso su contenido en varias veces es superior al de Argentina. Bueno, con respecto a la humedad, en Argentina la yerba una vez cosechada y procesada y ya es estacionada. Bueno, se coloca en almacenes donde enormes ventiladores las van secando, quitándoles su humedad, la cual, como vimos, según la ley, no puede superar un 9,5%, lo que hace que su color sea un verde apagado. En cambio, en Brasil, la yerba, una vez cosechada, es procesada y ya inmediatamente embalada y enviada para el consumo. Es decir, que no es estacionada. Por eso que su color es de un verde chichón. Remitiéndonos al Código Alimentario Argentino, en el capítulo 1, en la sección de disposiciones generales, en el artículo 6, define como contaminante a cualquier sustancia indeseable presente en el alimento en el momento del consumo, proveniente de las operaciones efectuadas en el cultivo de vegetales, cría de animales, tratamientos zoofitosanitarios o como resultado de la contaminación del ambiente o de los equipos de elaboración y o conservación. Y en el inciso 6 de este mismo artículo define como alimento contaminado al que contenga agentes vivos, sustancias químicas, minerales u orgánicas extrañas a su composición normal, sean o no repulsivas o tóxicas, y componentes naturales tóxicos en concentración mayor a las permitidas por exigencias reglamentarias. En el caso de la yerba mate, puede sufrir contaminación por microorganismos en las distintas etapas de su elaboración, siendo los más comunes las bacterias aerobias mesófilas y termófilas, coliformes fecales, aerobias sulfitos reductores, hongos, levaduras y, por supuesto, Escherichia coli. Solo a modo informativo compartimos las especificaciones microbiológicas que quedan establecidas en el Código Alimentario Argentino en el capítulo 15, en el artículo 1195 tris. Bueno, según el Código Alimentario Argentino, en el capítulo 15, en el artículo 1196, establece que la yerba mate elaborada debe expenderse al público en envases de primer uso, los que deberán tener un cierre de garantía, como el sello, el precinto, faja, solapa encolada, entre otros, que imposibilite su abertura sem romper el envase,
quedando prohibido fraccionar su contenido para la venta al detalle. Además, establece que en la rotulación se consignará el tipo de yerba mate que corresponda de acuerdo con la clasificación del artículo 1194.2.1 y el 1194.2.2, que con letras de igual tamaño realce y visibilidad. En cuanto a la mezcla de yerba mate de distintos orígenes geográficos, no podrá expedirse con la indicación parcial de una sola procedencia. Se entiende por yerba mate en saquitos, yerba mate en bolsita o yerba mate en saquitones a la yerba contenida en un envase de papel apropiado para realizar la infusión. Con respecto a este envase, el Código Alimentario Argentino, en el capítulo 15, en el artículo 1197, establece los requisitos que debe cumplir. El material de la bolsita deberá ser inocuo para la salud, de estructura fibrosa y presentar neutralidad de sabor. Además, deberá responder a características tales que permitan filtrar en caliente y a ebullición. Tendrán flexibilidad y resistencia mecánica y permitirá la difusión rápida y completa de la infusión, con retención de las partículas más pequeñas de yerba mate. Deberá estar libre de sustancias capaces de conferir olor o sabor extraño a la infusión de yerba mate. Además, las bolsitas de papel en todos sus tipos o variedades, bolsitas plegadas de 1 o 2 cámaras, cargadas con la yerba mate mojada, deberán ser resistentes a todas las manipulaciones a que sean sometidas, cosa que a veces no sucede. Para obtener esta resistencia se autoriza el agregado de fibras artificiales o resinas sintéticas que cumplan con las exigencias del artículo 207 de este Código Alimentario. En todos los casos, el material de las bolsitas deberá ser especialmente autorizado para su uso, obviamente. Cuando las bolsitas tengan hilo, este debe ser de algodón puro, crudo o cualquier otro material autorizado sin colorear. Tiene que ser fino y apto para estar en contacto con productos alimenticios. Y su largo será adecuado para los fines a los que se destinan. Con respecto al envasado de cierre de las bolsitas, deberá practicarse mecánicamente de manera tal que se las preserve el efecto de la humedad y no se incorporen olores extraños al producto. La yerba mate contenida en los saquitos deberá responder a todas las características especificadas en el artículo 1195 que ya mencionamos previamente. En el rótulo principal y en forma bien visible se deberá consignar la leyenda en bolsitas, en saquitos o en saquitones. Además, por supuesto, del peso neto de cada unidad, número de estas y el año de elaboración. Bueno, tanto el mate como el mate cocido son bebidas analcohólicas, que son clasificadas como infusiones, que se realizan a base de agua y que obviamente debe ser apta para la alimentación y para el uso doméstico. Al respecto, el Código Alimentario Argentino, en su capítulo 12, que habla de las bebidas hídricas, agua gasificada y agua potable, establece en su artículo 982 que el agua potable de suministro público y agua potable de uso domiciliario apto para la alimentación y uso doméstico no deberá contener sustancias o cuerpos extraños que la hagan peligrosa para la salud. Además, deberá también tener un sabor agradable, ser incolora, inodora, límpida y transparente, ya sea que provenga de un suministro público, de un pozo o de otra fuente, ubicada en los reservorios o depósitos domiciliarios.
Por otro lado, en su artículo 985 establece como agua mineral natural aquella que es apta para la bebida, ya sea de origen subterráneo, procedente de un yacimiento o estrato acuífero, no sujeto a influencia de aguas superficiales y proveniente de una fuente explotada mediante una o varias captaciones en los puntos de surgencias que sean naturales o por perforación. Todos sabemos que el cebado del mate requiere toda una técnica, pero ¿qué sucede cuando combinamos la yerba con el agua? Bueno, la química que se esconde en el mate es muy simple. Cuando se vierte agua sobre la yerba, alguno de los compuestos de la yerba se disuelve, dándole al mate su sabor característico. Pero es importante saber que hay temperaturas apropiadas. Por ejemplo, si el agua está fría, prácticamente no se disuelve nada. Al aumentar la temperatura, aumenta la solubilidad de esos componentes y el agua toma sabor. Por eso, para lograr un mate rico y duradero, el agua debe estar caliente, pero no demasiado. A unos 80 grados centígrados, dicen los expertos. Por el contrario, si el agua supera esa temperatura, o peor aún, si hierve, la solubilidad aumenta tanto que en pocas cebadas se extraen todas las sustancias y el mate se lava, perdiendo su sabor muy rápidamente. Bueno, y finalizando, la química es la melodía que puedes tocar en cuerdas vibrantes. Esperemos que le haya gustado nuestra presentación y muchísimas gracias por su atención.